Gloria a Dios. Buenos días a todos en esta mañana. Es bueno estar en la casa de Dios hoy en este día para venir ante ustedes para compartir la palabra del Señor, para compartir lo que Dios ha depositado en mi corazón. Y siempre es un privilegio y siempre es un reto venir delante del pueblo de Dios, venir delante de la congregación, aunque no estén presentes aquí, pero siempre es un trabajo no tomado a la ligera, es una acción no tomada a la ligera, pues sabemos que la palabra de Dios es seria, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es la que hace el trabajo y uno como mensajero de la palabra de Dios siempre es un temor. Ahora, hermanos, en lo personal, siempre quiero asegurarme de traer palabra de Dios y no palabra mía, y no mi entendimiento, y no mi sabiduría, y no lo que yo pienso que el pueblo debe de escuchar o lo que pienso que el pueblo ah, tiene necesidad, sino lo que el Espíritu guíe según digamos en esta hora. Amén. Y si tiene su palabra, la Biblia de Dios, vamos al libro de Hebreos en esta mañana. Es bueno verles, usted si está ahí sintonizándonos, recuerde que puede compartir la página de los Pentecostales de Laredo y así puede ser parte a otros que aún no han visto o no son parte de nuestra página. Amén. En el libro de Hebreos dice la palabra de Dios así, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por tu gran misericordia, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Cortante, Señor, como una espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, y corta, Señor, aún el hueso y el tuétano, Señor, y es aquel que rompe, Señor, aún hasta el pensamiento y el alma del hombre, Padre. Te pedimos en este día, Señor, que tú seas para con nosotros, Señor. Te pedimos que unjas mis labios de barro para poder partir tu palabra, Señor, para poder compartir tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que seas con los oyentes, Señor. Te pedimos que seas con cada uno de ellos, Señor, que abra su entendimiento, que prepare sus corazones, que prepare, Señor, sus mentes, Señor, que prepare, Señor, en la tierra, Padre, para que esta semilla pueda caer, Señor, y pueda dar su fruto, Señor, en su tiempo, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo es claro en el que dice que Jesús nunca cambia. Él fue el mismo ayer, es el mismo hoy, y si adivinas bien, mañana será el mismo. Hay que tener la revelación y el entendimiento que no es Jesús el del cambio, sino que es uno el que cambia. Es parte de la vida. Hay cambio físico, hay cambio emocional, hay cambio espiritual, hay cambio en la manera de ver las cosas, hay cambio en las maneras de que hacemos las cosas, hay cambio en la manera de nuestros pensamientos. Se podría decir que el cambio es inevitable. Claro que siempre hay que cambiar, pero el cambiar debe de venir en querer mejorarnos nosotros mismos, en querer hacer las cosas diferentes, en querer tener pensamientos más sanos, en tener emociones más estables, en querer tener amistades más contentas o que tengan un fundamento para que nos ayuden a crecer, buscar tener un mejor físico porque somos el templo de Dios, buscar tener algún movimiento en nuestra manera de pensar que nos edifique, que nos ayude, que nos enlace a crecer, que nos dé unos nuevos aires, unos nuevos orientales para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, para llegar a tener un cambio positivo en la vida del cristiano, en la vida del creyente, porque cuando uno cambia y uno hace una diferencia en uno mismo primeramente, viene el compartir, viene el crecer, viene el fluir de una manera especial, de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, y esto empieza a afectar a los que te rodean, esto empieza a cambiar al que te rodea. El otro día, hace días atrás, estábamos haciendo una carne asada en mi casa y
y la lumbre parecía ser como que se estaba apagando, la lumbre parecía ser como que le faltaba oxígeno, la lumbre parecía ser que no estaba haciendo su trabajo, pues la carne casi se que me quedaba a medias, si puedo ponerlo de esta manera, porque me faltaba lumbre. Entonces, lo que hice fue de que abrí un poco una ventila que tiene el asador y le empecé a mover de nuevo a esas brasas, y en cuanto ellos recibieron ese aire, en cuanto la brasa vino en contacto, o el aire vino en contacto con las brasas, esas brasas volvieron a encenderse, esas brasas tuvieron lo suficiente calor para acabar de cocinar lo que yo estaba cocinando. ¿Y por qué estoy usando esta analogía? Porque, hermano, muchas de las veces uno no se da cuenta que lo que uno necesita nuevamente en nuestras vidas no es una manera nueva de asar la carne, no es una manera de cambiar el procedimiento de cómo cocinar, o el procedimiento de cómo poder prender la lumbre, o cómo mantener la lumbre, sino es ir para atrás a lo básico, ir para atrás a lo que es algo simple y sencillo. Tienes que volver a revivir lo que ya sabemos hacer. Tienes que volver a dejar que el viento del Espíritu Santo sople nuevamente en tu vida, como lo hizo al principio de tu caminar. Y parece ser, hermano, que yo soy como una grabadora que me repito y me repito en las mismas cosas, y parece ser que mis enseñanzas o mis predicaciones no se alejan de lo mismo, de lo que uno fue y lo que uno debe de ser, y hacia donde uno debe de ir en el caminar de Dios. Pero es algo que me sale naturalmente de mi espíritu, es algo que yo como creyente quiero poder avivarnos de esa manera, hermano, y quiero poder compartir esto, porque siento que es algo muy importante, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo, porque si tenemos o si no tenemos cuidado, hermano, podemos apagarnos, podemos dejar de brillar, podemos dejar de afectar a aquellos en una manera positiva, aquellos que nos rodean, aquellos que están cercanos de nosotros, aquellos que diariamente vienen en contacto con nosotros, hermano. Y muchas de las veces nada más hay que volver a movernos un poquito. Muchas de las veces solamente hay que avivar de nuevo esas llamas que están encendidas, hermano. Porque si tú ves por encima de una lumbre, al parecer está apagada, hermano, pero si tú le mueves un poquito, vuelve a encender. Y en lo espiritual así somos también, hermano. Parece como que estamos apagados por los afanes de la vida, por las cosas que atravesamos, hermano, y especialmente en estos momentos. Pero si tú te permitieras que el Espíritu Santo soplara nuevamente, que ese viento que te llenó algún día con ese don del Espíritu Santo vuelva a revivirte, vuelva a estremecerte, vuelva a ponerte de pie en lo que es del Señor. Amén. El estudio, hermano, es una reflexión, hermano, en cuanto a nuestro caminar con el Señor. Nos hace ver y en dónde nos encontramos en nuestra relación y servicio en el Señor. Hay que tener en nosotros un cambio bueno, un cambio positivo, hermano. Relata, hermano, el estudio de hoy, relata de dos mujeres, hermano, que fueron ya estaban ellas mayor de edad, hermano, pero relata de la vida de ellas, mujeres temerosas, mujeres que aunque ya mucho tiempo había pasado en sus vidas, su edad estaba avanzada, hermano, ellas aún así fueron mujeres al servicio del Altísimo. Y si usted tiene su Biblia, podemos ir al libro de Lucas, capítulo 1, y vamos a leer versículos 5 y 6. Y este estudio casi va en conjunto con lo que Dios me permitió traer a ustedes el miércoles antepasado. Este miércoles nuestro pastor enseñó o compartió, pero el miércoles antepasado yo hablaba de unos fundamentos, hermano, de fundamentos que son necesarios volver atrás a ellos para poder establecernos nuevamente o fortalecernos, o depende de dónde se encuentre usted en su vida espiritual, hermano. Pero este estudio está haciéndonos que hagamos una reflexión en cuanto a nuestro caminar con el Señor. Nos hace ver en dónde nos encontramos, nos hace ver nuestra relación en Dios y nos hace ver el servicio que estamos dando al Señor, o si no estamos dando el servicio a Dios en este momento.
relata la vida de las mujeres temerosas de Dios y lo que ellas hicieron aún en su edad. Dice el versículo 5, dice, y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abais. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, dice la palabra, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aquí hay una palabra que resalta, dice, y andaban irreprensibles. Y la palabra irreprensibles, hermanas, simplemente significa libre de culpa. Esto me dice a mí que tanto Zacarías y Elizabeth llevaban una vida que agradaba a Dios, una vida que modeleaba a Dios, una vida que enseñaban el amor de Dios, una vida que enseñaba las virtudes de Dios. No se encontraba en ellos culpa ni falla, hermano. No estoy diciendo que quizás ellos nunca tuvieron algo que no se avergonzaran, algo de que quizás fallaran en su humanidad, en sus humanidades, pero de acuerdo a la palabra de Dios, dice que en ellos no se encontraba culpa, alguna condenación, algo que los apartara de ser llamados irreprensibles. Amén. Sabemos que Zacarías fue hecho mudo cuando no creyó que iba a ser padre a su avanzada edad, hermano, pero eso sería otro estudio, eso sería en otras ocasiones, hermano. El versículo 36, hay otro versículo de otra mujer que quiero hablarles, y esto lo encontramos en el Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, y dice la palabra así: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer, de estas dos mujeres, hermano, no se habla mucho. No entra en detalle de estas mujeres, pues la función sobre ellas es que aún en sus edades avanzadas servían al Dios Todopoderoso. Su servicio a Dios, a la casa de Dios y al servicio de los creyentes, y aún a los que no eran creyentes, porque dice aquí que Ana compartía con ellos según la redención que habría de venir a Jerusalén. Entonces, en esos momentos todavía no había el cumplimiento de la palabra de Dios, donde Jesús iba a morir por nuestros pecados, pero ella ya estaba esperando esto. Ella ya era considerada una mujer que profetizaba. Ella consideraba una mujer anciana que se la pasaba en la casa de Dios, se la pasaba dando servicio a la casa de Dios, se la pasaba en oración, en ayuno, compartiendo la redención a Jerusalén. Amén. Y todo a nuestro alrededor cambia en un instante, hermano. Todo en nuestro alrededor puede ser cambiado, y lo vemos en el presente, hermano. Como de repente en marzo nuestras vidas cambiaron, fueron moldeadas a otro nivel, fueron puestas por otros caminos, fueron puestos por otras andadas, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver a la gente, nuestra manera de comunicarnos con la gente. Entró el mundo entero en un pánico, y vemos cómo cambió todo tan de repente, hermano. Y estas mujeres, hermano, no cambiaron. Estas mujeres se mantuvieron a pesar de los tiempos en los que estaban atravesando en esos momentos en Jerusalén. La persecución del niño, donde el rey de Herodes quería matar a todos, donde hubo censos, donde hubo cambios, donde había
la persecución aún mismo de los judíos, hermanos, vemos que aún ellas se mantenían allí, vemos que ellos se mantenían en pie, en poder llevar a cabo la obra de Dios, en establecer a aquellos que no estaban establecidos, en hacer creyentes aquellos de lo que Isaías había hablado, que venía un redentor, que venía un salvador, y se mantuvieron en servicio a la iglesia, por así decir, se mantuvieron en servicio a la ley de Dios, se mantuvieron en servicio al Dios vivo en el cual ellos creían, en lo que ellos proclamaban, hermano. Y esa es la hora en la cual vivimos aún en estos momentos, de que no importa en dónde nos encontremos en edad, hermano, el estudio nos quiere hacer reflexionar que no importa en dónde nos encontremos físicamente o en edad, hermano, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder proclamar las buenas nuevas, para poder decirle al mundo que hay un Dios que está vivo, hay un Dios que está fuerte, hay un Dios que viene pronto, que la trompeta está por sonar, y aquellos que estamos vivos seremos arrebatados con Él, hermano. Y hay que proclamar las buenas nuevas. Y hay que entender que todo cambia, menos Dios. Dios es un Dios que nunca cambia, nunca ha cambiado. Su servicio a Dios, hermano, en la casa de Dios, y el servicio a los creyentes y aún no creyentes, no debe de cambiar. Tenemos que hacer lo mismo. Todo nuestro alrededor cambia, hermano. Nuestra paz fue quitada. Nuestra salud puede ser cambiada de un momento a otro en una noticia inesperada de un médico o un cambio en nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Todo puede cambiar. Una disolución con tu hermano, con la iglesia. Pero Él, hermano, nuestro Señor, Él no cambia. Y ahí es lo hermoso de nuestro Dios y Salvador. Servimos a un Dios que aún puede resucitar a los muertos, que aún habla a los huesos secos, carcomidos por el tiempo, y ellos se ponen de pie, hermano, y hay vida. Y en un tiempo, hermano, donde aún levanta al caído. Vivimos en un tiempo donde aún es padre de los huérfanos. Vivimos en un tiempo donde aún habla y te da fuerzas, hermano. Estamos viendo un Dios que no ha cambiado, hermano, que aún, hermano, vea un rostro entristecido, hermano, y hace porque alguien vaya a Él, hermano. Vivimos en un tiempo donde todavía habla a aquel que no tiene esperanza y le da esperanza. Todavía habla y busca a aquel huérfano, hermano, y lo trae a sus pies. Todavía quiere alcanzar a aquel que está pensando en suicidio y lo trae al arrepentimiento y lo trae a la salvación, hermano. Todavía hay un Dios, hermano, que está buscando a aquellos, hermano, que se acerquen a Él. Todavía hay un Dios, hermano, que no ha cambiado su manera de buscar a la humanidad. Todavía hay un Dios, hermano, que está anhelando tener comunión con el hombre, hermano. Y si Él no ha cambiado, hermano, Él es el mismo. ¿Por qué nosotros se puede decir que quizás hemos cambiado de nuestra manera de pensar? ¿Por qué nosotros hemos cambiado en nuestra manera de alcanzar a la gente? ¿Por qué nosotros hemos cambiado nuestras tácticas en cómo alcanzar a aquellos? ¿Por qué nosotros hemos cambiado en cómo amar, en cómo querer, en cómo hacernos disponibles para otros? Si Dios no ha cambiado, ¿por qué uno sí cambia? Si Dios es el mismo, ¿por qué uno ya no es el mismo que cuando uno vino a la iglesia? ¿Por qué si Él no ha cambiado? ¿Por qué nosotros sí hemos cambiado en la manera de que vemos a los demás? Amén. Él todavía busca al corazón que está quebrantado. Él todavía busca a aquel que está sin rumbo y sin dirección. Él aún está buscando que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna. Él no cambia, hermano. Nosotros cambiamos. Nosotros fallamos. Nosotros tenemos errores. Nosotros podemos tener una insensatez aún mismo en nosotros. En inglés, foolishness. Podemos venir a endurecer nuestros pensamientos, a endurecer nuestros corazones. Pero Él no, hermano. Él es el mismo. Y podemos usar tantas excusas en el por qué dejé de hacer esto, o por qué dejé de hacer lo otro, o por qué ya no lo hago de la misma manera.
Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y el mandamiento sigue siendo el mismo, como hijos e hijas y creyentes del Dios vivo, del Dios eterno, debemos de volver atrás, hermano. Lo hermoso de todo esto de que uno a veces piensa que nuestra insensatez o nuestras faltas o nuestras fallas, hermano, van a endurecer a Dios, van a alejar a Dios de nosotros, van a hacer que Dios endurezca la cabeza al ver hacia nosotros, o va a hacer que Dios nos vea diferente, o va a hacer que Dios ya no nos quiera ver, o vea que Dios va a decir, man, este ya cambió, ya no puedo voltear hacia allá, hermano. Pero lo hermoso, hermano, de que cuando uno viene al conocimiento de Dios, y cuando uno viene a ser siervo de Dios, y cuando uno viene a ser hijo de Dios, cuando uno falla, hermano, lo más hermoso es de que tenemos un Dios que cuando me arrepiento, hermano, cuando yo me arrepiento de corazón, cuando yo acepto mi error, cuando yo acepto mi falla, es entonces que Él se acerca más a mí. Es entonces cuando Él tiene esta ternura, hermano. Es cuando Él tiene esta compasión. Es cuando Él tiene esa gracia, esa misericordia que se extiende y me renueva. E igual que estas mujeres, hermano, que estaban en un punto de sus vidas, una ya de tiempo avanzada, hermano, y otra ya encinta a tarde edad, hermano. Dice el estudio que aún Elizabeth, a su avanzada edad, servía con todas sus fuerzas a su Dios. Servía y no era egoísta. Porque la Biblia le relata que cuando María fue a visitarla, hermano, dice que tuvo compasión y la abrazó. Y quizás la palabra no entra en detalles, hermano, pero yo me imagino que la instruyó. Él la dirigió. Ella fue aquel pilar que María necesitaba en su momento de necesidad. No la juzgó, mas creyó en ella. Dice la palabra que ella se alegró juntamente con María. Y quizás María no le pudo dar consejos de madre porque ella misma no era madre, pero quizás en su conocimiento de tantos años, quizás en su sabiduría y entendimiento de la gente que la rodeaba, hermano, ella pudo ser aquel pilar. Y es lo que el estudio nos está diciendo en esta mañana, hermano, que nosotros tenemos mucho que dar, tenemos mucho que ofrecer. Podemos ser aquellas avenidas para otros, podemos hacer esa voz, podemos hacer esa conciencia, podemos hacer esa luz de esperanza, podemos hacer esa voz que vuelva a fortalecer, esa voz que vuelva a dirigir. Y es lo que el estudio nos quiere hacer entender en esta mañana, hermano. Pero muchas de las veces nos intimidamos o nos tuvimos a nosotros mismos por el qué dirán, por el qué va a pasar, o porque Dios ya no me puede usar, o porque yo ya le he fallado tanto al Señor, o porque simplemente no estoy hecho para esto. A mí me gusta aplaudir, a mí me gusta ir a la iglesia, a mí me gusta la música, a mí me gusta escuchar la predicación, hermano, pero no me pidas que haga algo más allá. No me pidan que yo, o porque yo no puedo, no estoy capacitado, no estoy equipado para decirle a alguien de las buenas nuevas. Si alguien me pregunta, le digo, pero yo no soy aquella persona aventada que puede compartir fácilmente la palabra de Dios. Hermano, si tú no eres esta clase de persona, entonces tú pide a Dios y ora a Dios que Él abra la puerta y que Él abra el momento apropiado para que tú puedas compartir su palabra. En otros momentos hay un mundo en desesperación por escuchar la palabra de Dios. Hoy no es el tiempo de quedarnos sentados, cruzados de manos y esperar y el ver cómo este mundo está pasando a la eternidad sin Dios. En el mundo vemos cómo políticamente cómo todo está dirigiendo a la venida de Dios. Porque dice que habrá señales de paz o rumores de paz, dice, pero aún no es el fin, pero se acerca el fin. Y todo esto nos debe de poner en alerta, tanto en la salvación de uno como querer proclamar el evangelio. El estudio habla de tantas mujeres que por causa de tiempo es imposible tocar de todas, pero habla en particular de una hermana en nuestra organización como iglesia. Y por falta de tiempo voy a cerrar con el testimonio de esta hermana. La hermana se llama Vesta Mangan y ella es la viuda del obispo G.A. Mangan
de los pentecostales de Alexandria. Esta mujer en este momento todavía vive y está ya como en sus 94, en sus 90 y tantos años, la hermana. Pero su historia va un poco así de que ella se casó con su esposo. Ella venía de una familia evangélica, ella venía de una familia que servía a Dios. Y dice, si recuerdo bien su testimonio, que ella cuando estaba de novio o estaba pretendiendo a lo que fue su esposo, él le dijo que él necesitaba una mujer que lo siguiera porque él había sido llamado al evangelio, él había sido llamado para predicar, él había sido llamado para el ayuno, para la oración, para sacrificio. Y la retó. Dice en su testimonio que yo he oído que él retó a la hermana y la hermana aceptó el reto. Y la hermana ahorita en sus 90 y tantos años, hermano, todavía es un pilar fuerte en esa iglesia en el que ella sirve o en la que ella fue una de las fundadoras. Se fueron de ser pastores, edificadores de pocas almas y ahora su iglesia corre en las miles. Y no es por el tamaño de la iglesia, no es por qué tan grande es la iglesia, sino su compromiso a la iglesia, su compromiso a Dios, su manera de que ella se vendió totalmente al evangelio. Ella, hermana, dicen que lleva una vida de ayuno y oración. Si usted algún día tiene el privilegio de conocerla en persona o tiene el privilegio de escuchar una de sus predicaciones, es una mujer que al hablar te toca el corazón, te pone una convicción tan grande y te hace sentir que tú no estás haciendo lo suficiente, hermano, para ganar almas. Esta mujer está vendida a ganar almas. Esta mujer se ha puesto o se pone delante de ministros en las conferencias, hermano, y les dice que si ellos no están en el caminar o en su llamado no es ganar almas, entonces que se vayan a vender zapatos. Porque esto es el trabajo de redención, es el trabajo de ganar almas, es el trabajo de buscar a aquellas personas, hermano, para traerlas al reino de Dios. Y quiero cerrar con este versículo, hermano, que me tocó mucho o me ha tocado mucho, y es un versículo que cuando yo siento que me estoy apagando, incluso el otro día orando con el Señor le pedí perdón porque al estudiar yo mismo tuve convicción en mí porque no estoy haciendo lo suficiente para ganar almas. Me he preocupado tanto en mí, me he preocupado tanto en lo que yo estoy faltando. Y sí es necesario primero uno escudriñarse para poder entonces enseñar. Pero nunca hay que olvidarnos, hermano, que el mandamiento más grande que tenemos es ganar almas, es servir a Dios, es buscar a Dios para poder engrandecer su reino. Y dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 21 al 23, dice... Y aquí el Señor hablando en una parábola dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y me gusta mucho este versículo porque es un versículo que la hermana Mangen o mi hermana Vesta Mangen lo ha dicho vez tras vez porque yo he sido testigo en muchas de sus predicaciones. Este versículo es un versículo que ella y su esposo aplicaron desde un principio de su ministerio. Dice, vayan por los caminos y por los vallados y tráiganlos a la casa de Dios. Porque aquí es una parábola refiriéndose a una fiesta, pero en verdad es una parábola que si la podemos quebrar, está hablando de que uno tiene que ir
por esas almas a donde tenga que ir uno. Y ese es el tipo de corazón que Dios nos está pidiendo en este momento y en esta hora, que vayamos, salgamos, que no nos pongamos en un modo de pensar de que uno no puede o que uno no sabe, porque estamos obligados como hijos de Dios, hermanos, a salir a ganar una alma más, a alcanzar un alma más. Qué hermoso fuera, hermano, que antes de que terminara el año, aunque yo sé que quizás no vamos a poder traerlos aquí a la iglesia, pero que tú pudieras pedirle a Dios que te diera un alma, pedirle a Dios que te llevara y te dirigiera. Si tú no eres de aquellos que buscas por ti mismo porque no te sientes capaz o porque eres muy tímido, pide a Dios, hermano, que te dé la oportunidad de testificarle a alguien para que Dios pueda hacer en sus vidas el cambio que hizo en ti. Y si tú te sientes apagado, hermano, aviva ese fuego que hay en ti en esta hora. Y ojalá pueda tener la oportunidad de acabar este estudio, porque hay mucho más que quisiera decir y compartir. Pero quiero cerrar con eso, hermano. Ore a Dios que le vuelva a encender en usted esa llama que un día ardía, para que usted pueda ser parte del llevamiento que Dios quiere, no solamente para la ciudad, hermano, pero para el mundo entero, que su venida está muy cerca. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por permitirme estar en su hogar. Esperamos verlo aquí a las 10:30. Comparta la página, háblele a alguien de la palabra de Dios, invítelo. Es una buena oportunidad, hermano, para invitar a alguien a almorzar a la casa y ponerlos ahí para que vean lo que viene ahorita a las 10:30 y compartir con ellos las buenas nuevas. Gracias una vez más. Dios los bendiga y nos vemos pronto.